Ok, bueno, vamos a empezar con cálculo diferencial y pues primero necesitamos algunos antecedentes históricos, ¿no? De cómo surge esta rama del cálculo diferencial. Esto en general surge desde 1640, por ahí con Isaac Newton y Leibniz, que según las historias nos dicen que crearon el cálculo de forma independiente, pero pues esto se remonta hace más de 2500 años con los antiguos griegos, en especial con Arquímedes, que uno de los problemas muy simples que querían tratar era encontrar el área de un polígono. Y sabemos que el área de un polígono regular, pues su área es fácil de encontrar. Por ejemplo, si estamos hablando de un cuadrado, sabemos que su área es lado por lado. O si hablamos de un triángulo, base por altura sobre 2. Pero ellos llevaron el problema un poco más allá, ¿no? Dijeron, a ver, supongamos que tenemos esta figura y obviamente es un polígono del cual no conocemos o no sabemos cómo sacar su área de forma rápida, como con el cuadrado, triángulo, etcétera. Pero ¿qué hacían? Decían, bueno, ¿sabes qué? No sé cómo sacar esta área, pero sí las puedo partir en figuras que ya conozco, cuál es su área o cómo obtener su área. En este caso, pues triángulos, ¿no? Lo dividían en este caso, 5 triángulos, y una vez que obtenían el área de cada triángulo, pues sumaban esa área y ya obteníamos el área total, ¿no? Algo similar podríamos hacer con esta figura. ¿Qué hacemos? Sencillamente, pues podemos empezar a formar figuras hasta obtener un área o figuras que sí conocemos cómo obtener, ¿no? Esa área. Entonces, así se comenzó de esta forma y al final sencillamente podían sumar esas áreas. Esos problemas eran sencillos, por así decirlo, porque al final eran polígonos en los que teníamos líneas rectas, ¿no? Pero después se complica un poco más el problema. ¿Por qué? Por una figura muy conocida, un círculo, ¿no? Una figura curva. De esa no es tan fácil encontrar el área. Obviamente, en la actualidad ya sabemos cómo calcular el área de un círculo, pero pues en la antigüedad no. ¿Y cómo se comenzó? Dijeron, pues ¿saben qué? Vamos a aplicar la misma técnica. Esta técnica se llama la técnica del agotamiento. ¿Por qué? Porque van agotando las partes del área, ¿no? Van cubriéndolas cada vez más hasta saber el área real. En este caso, si tenemos un círculo, lo primero que se nos ocurre, ¿sabes qué? Pues metemos un triángulo, ajá, y aproximamos el área. Pero obviamente esto no es del todo, el área no se va a acercar tanto porque todavía nos falta tomar en cuenta estas partes que quedan fuera, ¿no? Solamente voy a contabilizar, voy a encontrar el área de lo amarillo, ¿no? Solamente. Pero me faltaría el área verde para obtener el área total del círculo. Y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, si con un triángulo no basta, metamos un cuadrado, luego un pentágono, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Hasta qué? Hasta acercarnos demasiado al área real del círculo, ¿no? Veamos un poco unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, aquí yo me di a la tarea de dibujar una circunferencia, un círculo de radio 2, perdón, y meter un triángulo, un cuadrado y un pentágono. ¿Para qué? Para poder acercar esa área, ¿no? Poder aproximar, a ver cuánto nos da. Entonces veamos esto rápidamente. Aquí tenemos, recordemos, que este círculo tiene radio 2. Entonces, ¿cuál es su área? El área de un círculo, recordemos que es pi por radio al cuadrado. En este caso, pues sería, ¿cuánto nos daría ahí? Sería pi por 2 al cuadrado, que es 4. O sea, esto sería 4 pi.
Y ahorita vemos cuánto es aproximadamente 4pi, ¿no? Pero a ver, veamos esto. Metí un triángulo de base 3.2 y de altura 3. Veamos cuánto es su área. Es 3.2 por 3 sobre 2. ¿Y esto cuánto nos da? Esto me da 4.8. Ajá. Ese es el área que obtenemos con un triángulo. Veamos cuánto es 4pi. A ver, 4 pi. A ver, ahí me da, si me confirman, según yo, esto es 12.56 aproximadamente. 12.56. Ese es el área al que queremos acercarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. 4pi, 12.56. Observemos que cuando metemos un triángulo, el área que nos da es de 4.8. Todavía nos falta mucho. ¿Por qué? Porque quedan todas estas partes sin calcular, ¿no? Todas estas partes. Veamos cuánto nos da con el cuadrado, que tiene lado 2.8. Sería 2.8 por 2.8. Esto me da 7.84. Ya se acerca más, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos cubriendo más área. Estamos dejando menos espacio. Si ahora metemos un pentágono, que el área de un pentágono es perímetro por apotema sobre 2. En este caso, veamos que cada lado del pentágono mide 2.3. Entonces, su perímetro, ¿cuánto sería? Sería 2.3 por 5. Y luego por el apotema, que es 1.7 entre 2. Veamos cuánto nos da esto. A ver, 2.3 por 5 y luego por 1.7 y todo esto entre 2. En este caso me da 9.77. Lo que trato de ilustrar con este ejemplo es que conforme incrementamos los números de lados del polígono regular, nos vamos acercando más al área real, ¿no? En este caso es 12.56. Ese es uno de los primeros problemas que plantea el cálculo. Este en especial es del cálculo integral, el cálculo de áreas. Pero pues es un poco de los antecedentes históricos, ¿vale? Lo que se hace pues es incrementar ese número de lados, tantos como queramos. Tantos podemos llevarlo hasta el infinito, extender tantos lados, ¿no? Ese concepto del infinito, ahorita lo vamos a ver, lo vamos a explicar, qué nos referimos con eso. Pero hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? Pueden No, escribir. profesor, gracias. Muy bien. Ok, entonces, a ver, continuemos. Ese es el problema, la motivación del cálculo integral. Y algo que motiva el cálculo diferencial es la idea del límite. Ese límite, esa idea la vamos a ver como a mediados del curso. Pero hay unas paradojas muy bonitas, que son las paradojas de Zenón, en la antigua Grecia, por ahí del 490, 430 antes de Cristo. Nos plantea lo siguiente. Nos dice, nos hablan de Aquiles. Todos conocemos la historia de Aquiles por la Ilíada, uno de los guerreros más fuertes, semidios incluso, decían, y que va a competir contra una tortuga en una carrera. Ajá. Obviamente todos se imaginan, pero pues, qué, qué raro, ¿no? Porque pues Aquiles es el de los pies ligeros, es muy rápido, ¿no? ¿Cómo va a poder competir una tortuga con Aquiles? Y entonces Zenón nos plantea lo siguiente. Imaginen que se hace la carrera
Y como Aquiles sabe que le lleva ventaja a la tortuga porque es muy veloz, pues le da la oportunidad de que primero salga la tortuga, ¿no? Que le tome una ventaja. Entonces la tortuga en el primer movimiento ella sale primero, avanza, y cuando llega a este punto, cuando la tortuga llega aquí, Aquiles apenas sale, comienza a salir, comienza a correr, ¿no? Cuando Aquiles llega a este punto, como ha pasado tiempo, la tortuga ya recorrió otra cantidad, tal vez pequeña, pero ya la recorrió, ¿no? Ya avanzó otro poco la tortuga. Entonces, pues ya está un poco más adelante que Aquiles. Entonces Aquiles pues sigue corriendo para alcanzarla, llega al segundo punto, este es el segundo punto, llega Aquiles. Cuando Aquiles llega a ese segundo punto, la tortuga otra vez volvió a avanzar, una cantidad pequeña, pero avanzó. Ya se encuentra en otro punto la tortuga. Y entonces esto se vuelve a repetir, así sucesivamente. Y Zenón decía, pues, la conclusión es que Aquiles jamás va a alcanzar a la tortuga. ¿Por qué? Porque cada vez que Aquiles llegue a un punto N cualquiera, la tortuga ya avanzó un poco más. Entonces aquí, pues es una paradoja, porque si nosotros ponemos a competir a cualquier humano o un cierto atleta, con una tortuga viviente le va a ganar, ¿no? Pero, ¿cuál es el error en este razonamiento? ¿Qué ideas tienen? ¿Qué creen que esté pasando ahí? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? O si es correcto, Aquiles jamás va a alcanzar a la tortuga. Pues es que depende de la velocidad, ¿no? Está olvidándose como este factor importante, porque Sí, creo, no, no sé. sí, una respuesta muy intuitiva es pues la velocidad, ¿no? La velocidad que tiene Aquiles y la tortuga no es la misma. Matemáticamente podríamos incluir a la velocidad, sí, pero Zenón solo nos decía eso, ¿no? Como que los trataba como puntos, como dos objetos que avanzaban tal vez a una misma velocidad, pero incluso aquí Zenón nunca mencionaba nada de eso, ¿no? Eso fueron lo que muchos filósofos en ese entonces le comentaban, ¿no? Era la respuesta. Matemáticamente, ¿cómo lo podríamos ver? A ver, vamos a suponer, nada más por dar un dato, vamos a suponer que Aquiles es 10 veces más rápido que la tortuga, más rápido que la tortuga. Nada más una pequeña suposición. Es decir, sabemos que puede ser incluso más, ¿no? Pero vamos a tomar ese dato como referencia. El punto es que sabemos que Aquiles es más rápido. ¿Esto qué significa que sea 10 veces más rápido? Significa que, por ejemplo, si la tortuga avanza 1 metro, si la tortuga avanza 1 metro, ¿cuántos metros avanzó Aquiles? Pues avanza 10, ¿no? Y no porque es 10 veces más rápido, recorre la cantidad que recorre la tortuga, pero 10 veces, multiplicado por 10. Ok, entonces, supongamos que cuando Aquiles le da la ventaja a la tortuga avanza 10 metros. 10 metros. Ajá, es el primer avance que hace la tortuga. En el segundo avance, la tortuga, ¿cuánto va a avanzar? Porque ya cuando llega Aquiles al punto a los 10 metros, la tortuga solo tuvo la oportunidad de avanzar 1 metro, ¿no? Porque Aquiles
ya recorrió esta cantidad, ¿no? Porque es 10 veces más rápido. Y la tortuga en ese lapso de tiempo solo pudo avanzar 1 metro más, solo 1 metro más. En el segundo punto, ¿cuánto logró avanzar la tortuga? 1/10, ¿no? En el tercer punto, 1/100, y así sucesivamente. Cada vez la tortuga va avanzando menor cantidad. 1/1000, luego 1/10.000, y así nos vamos. Y entonces esto es a lo que llamamos una serie. Esta, de hecho, es una serie geométrica y es convergente. ¿Qué quiere decir esto de que sea convergente? Es decir, que aunque esta serie parece infinita, serie infinita, tiende a a un valor finito. ¿Por qué? Porque esa cantidad, la que va recorriendo la tortuga, es cada vez más pequeña, ¿no? Entonces, la suma de toda esa serie nos va a dar un número finito. De hecho, esto es aproximadamente 11.11, bueno, esto es algo así como 11.11, y una periodicidad, ¿no? Decimal. Entonces, como es un valor finito, en este punto es cuando Aquiles alcanza la tortuga, cuando van en los 11.1111 metros. Ahí la alcanza, en ese punto. Entonces, pues no hay paradoja. ¿Por qué? Porque Aquiles sí alcanza a la tortuga. ¿En qué punto? En este. Suponiendo esto, ¿no? Que es 10 veces más rápido. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con eso? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, Sí, yo, una. vale, Raúl. Hola, buenas noches. Entonces, ¿se Buenas podrá noches. decir que nuestro objetivo de estudio es analizar esos intervalos de cantidades? En este caso, como que estamos tratando de dar una respuesta matemática, ¿no? Como nos comentaba nuestra compañera Ana, algo muy intuitivo, es decir, pues la velocidad. Aquiles es más rápido, ¿no? Es un concepto un poquito más físico. Desde el punto de vista matemático, es lo que podemos ver, que vamos a darle un cierto valor de cuánto es más rápido Aquiles, porque sabemos que es más rápido, pero le damos un valor. Ya definimos cuántas veces es más rápido, ¿no? Y ahora lo que hacemos es analizar esto, ¿no? Para ver por qué surge o cómo explicar esta paradoja. Esto nada más es una pequeña motivación pues, de cómo va surgiendo las ideas del cálculo, ¿no? Esto sí se analiza en cálculo. ¿Por qué? Porque estas son series. Es algo que vamos a ver dentro de nuestro curso. Esta es una serie geométrica, es un ejemplo nada más de una serie, pero esta nos ayuda a resolver esta paradoja. No sé si respondes un poco tu pregunta o no, más o menos. Sí, más bien mi duda se centraba en esta paradoja, ¿cuál es su objetivo? O sea, cuál es o cuál es la enseñanza que nos deja con enfoque hacia nuestro campo de estudio. Ah, ok, ok, ok. En principio, como lo decía, el enfoque o la presentación de esta paradoja es para ver cómo fue evolucionando el cálculo. El objetivo de esta paradoja, cuando la dio Zenón, era contradecir ciertas cosas del movimiento. Él decía que en una dimensión no había como tal movimiento, no existía. Por eso planteó esta paradoja.
esta paradoja se empezó a resolver justo con estas series. Y estas series fueron dando las bases para crear el estudio formal del cálculo. Ese nada más es el enfoque que ahorita estamos viendo. Es para así decirlo, para lo único que nos está sirviendo, ¿no? ¿Queda mejor? Ahora sí. Sí, gracias. Vale, vale. Y de nada. Y algo muy similar, pues, una de las sumas de una serie, como le estábamos diciendo, igual se nos plantea otra pequeña paradoja que básicamente es lo mismo, pero ahora nos dice que tenemos una pared y a un hombre que tiene que caminar a a esa pared, pero no lo puede hacer en un solo trayecto, si no hay reglas. Las reglas son que cada vez solo puede avanzar la mitad. Es decir, supongamos que yo estoy parado frente a la pared y esa pared mide de la distancia de yo estoy parado a la pared son 20 metros. Entonces, en mi primer recorrido solo puedo avanzar 10 metros. En el segundo recorrido solo puedo avanzar 5 metros. Y así sucesivamente, ¿no? Después 2,5, después 1,25, etcétera. Y de nuevo nos planteaba esto, Zenón nos decía, pues entonces, de esta forma, jamás vamos a llegar a a la pared. ¿Por qué? Porque siempre te va a quedar una cantidad por recorrer, aunque sea muy pequeña. Porque primero, pues, te paras aquí, después aquí, y así sucesivamente. Pero siempre quedan pequeñas partes. De nuevo, para no repetir tanto estos antecedentes históricos, ¿cómo se resuelve esto? Pues igual, con la suma de una serie. ¿Qué se está sumando? Observemos que primero se suma un medio, luego más un cuarto, luego más un octavo, luego más un 16avo, luego más un 32avo, luego más un 64avo, y así sucesivamente. Esta serie también es convergente y también tiende a un valor. De hecho, si nosotros sumamos estos primeros valores, y lo hacemos a mano, nos podemos dar cuenta a qué valor nos acercamos. Aquí yo tengo que sumar infinitamente. Esto suena un poco raro, pero sí se puede hacer. Vamos a encontrar la forma de asociar esta serie con alguna especie de fórmula, por así decirlo. Y se llega a que esta serie también converge y lo hace al valor de 1. Es decir, sumar todo eso nos da 1. ¿Eso qué quiere decir? Nos vuelve a decir que al final, como esas cantidades que nos dice Zenón que queda aquí, pues son muy pequeñas, tienden a cero, se acercan a cero. Entonces, al final son despreciables y la cantidad total es 1, la suma de todo. Entonces, por supuesto que voy a llegar a la pared, ¿no? Eh, y así también tenía varias paradojas de Zenón, que son muy interesantes en su momento, donde empieza a contradecir el movimiento, el llenado de cosas, etcétera. Hay algo también de una flecha que se mantiene en constante movimiento, pero el principio más o menos es el mismo, ¿vale? Hasta aquí, ¿algún, algún comentario? ¿Alguna pregunta? Vamos bien. Sí, yo solamente para aclarar, o sea, una duda que tengo es que las, bueno, el ejemplo de estas dos paradojas que nos acaba de exponer Ujú. más
que nada, que una duda más allá, es un comentario y quiero ver si estoy en lo correcto. Es estudiar las cantidades o analizar, sí, estudiar las cantidades que se encuentran dentro, tomando el ejemplo, bueno, tomando la variable que nos expuso la compañera, que es la velocidad, que hay entre velocidad inicial y velocidad final. O sea, los intervalos o las cantidades que existen dentro de esas inicial y final. No sé No, si estoy bien. estudiar las cantidades que hay, es decir, como que, Dentro de la velocidad inicial y la velocidad final. ok, ok, ok. Como tal, no vamos a manejar nada de velocidades iniciales ni velocidades finales. Lo que aquí se esconde un poco es el concepto de límite. Intuitivamente podríamos pensar que un límite, supongamos que yo tengo, Aproximación. ajá, tengo un punto A, entonces un límite, intuitivamente, yo lo puedo definir como acercarme a ese punto A, pero sin tocarlo. Ajá. Me puedo acercar ya sea por la izquierda o por la derecha. Me voy a acercar tanto como yo quiera, pero siempre voy a dejar un pequeño espacio aquí. ¿Por qué? Porque en este punto puede haber alguna indeterminación. Esas indeterminaciones, ¿a qué me refiero? ¿Cómo pueden ser? Una indeterminación muy famosa es 1/0. Esto sabemos que es indeterminado. No se puede dividir entre 0. Entonces, en el transcurso del curso vamos a toparnos con varias funciones que en ciertos puntos están indeterminadas o no son continuas y nos tenemos que acercar por un límite. Ahorita sí se va a definir, sí va a haber algo análogo a lo que llamamos velocidad, pero nosotros lo vamos a llamar derivada. Y a la derivada es un límite. El límite va a ser un cambio de una posición respecto a ciertos puntos. Pero pues antes de eso tenemos que estudiar funciones, recordar ciertas cosas de factorización, etcétera, ¿no? Entonces, como tal, no vamos a estudiar las cantidades, sino el comportamiento de esas funciones. En este caso, el comportamiento de esta serie. Porque esta es una serie, si podemos darnos cuenta, aquí hay un cierto patrón. Esto es 1 entre 2 a la 1 elevado a la potencia 1. Luego tenemos el siguiente que es 1 entre 2 al cuadrado, ¿no? 1 entre 2 al cubo y así sucesivamente. Entonces guardan un comportamiento. Ese comportamiento es el que vamos a estudiar, no como tal las cantidades, sino cómo se comporta esta serie o las funciones que en su momento estemos trabajando, ¿vale? Pero no vamos a involucrar cosas de física, todo va a ser en términos matemáticos, ¿vale? ¿Quedó más o menos claro? Hecho. Gracias, maestro. Vale, Sí, quedó claro. perfecto, muy bien. Gracias. Y ya que tocamos por nada, este tema hay que aclarar esto. Una de las reglas que vamos a seguir aquí en nuestro curso de cálculo es que esta operación uno, bueno, no solo uno, sino un número entero o un número real entre cero es una indeterminación. Indeterminación. Este valor no existe. Si en varios, yo he visto varios videos, varias notas, etcétera, donde dicen que esto es infinito, no, no es infinito, es una indeterminación. Ni aunque hablemos de límites, este límite de hecho no va a existir, entonces esto no se puede hacer. Entonces, siempre que dividamos, tenemos que tener cuidado que lo que vamos a dividir sea distinto de cero. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, en un momento digo x
que sea como una variable. Si yo hago, por ejemplo, 5 sobre X, tengo que poner una nota que diga que X es distinto de 0, ¿no? Porque de otra forma esto no tiene sentido. Esto estaría mal, ¿no? Si X fuera 0. Entonces es una de las primeras que vamos a estar cuidando durante el curso. No podemos dividir entre 0, ¿vale? Maestro, una pregunta. Mande. Algunos cuando hacen esa operación dicen que es indefinido, no indeterminación. ¿Cuál es la diferencia? Dicen una Indefinido también constante. podría ser. Cuando dividen una constante entre cero, dice debe ser indefinido. Sí, Indeterminación, indefinido. dicen Esos sí son indeterminación cuando es sinónimos, cero eso entre sí. cero o infinito entre infinito. Un ejemplo, eso dicen, ¿no? Ajá. Eso sí es un sinónimo, nada más indeterminación e indefinido es lo mismo, o sea, lo Ok, que nos dice es que no tiene un valor, no le exacto. estamos Sí. dando nada, entonces está bien, ¿vale? Gracias, maestro. De nada. Ok. Entonces ahora sí, veamos el problema que nosotros vamos a atacar, que es el de cálculo diferencial. Ya lo dijimos, ¿no? El cálculo moderno viene desde Isaac Newton y Leibniz, los padres del cálculo, cada uno lo desarrolló por su cuenta. Algunos dicen que Leibniz le robó el trabajo a Newton, otros viceversa, etcétera, pero en realidad pues hay muchas pruebas de que lo desarrollaron de forma independiente y cada uno de ellos pues sigue, su nombre sigue en la historia, ¿no? De hecho, utilizamos muchos símbolos que se le atribuyen a ellos. El primer problema, el problema que vamos a resolver en el cálculo diferencial, es el problema de la tangente. Este problema lo vamos a explicar a detalle cuando lleguemos a las derivadas, pero a ver, de forma intuitiva nada más vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a suponer que tenemos una curva. ¿Ah? Esta es una curva. Esta curva puede ser como queramos, ¿no? Así, así, no sé, etcétera. Le vamos a pedir que sea continua, es decir, que no se corte. ¿Ah? Y lo que nosotros queremos hacer es, dado un punto de esta curva, un punto por acá, yo quiero saber cuál es la pendiente en ese punto. Recordemos un poquito de forma intuitiva, esto también lo vamos a repasar, el tema de las funciones lineales. Una pendiente, pues es, en palabras simples, como la inclinación de una recta, ¿no? Si yo dibujo El una grado, recta, ¿no? Ahora que vayan, te lo llevo. acá tengo una recta aquí, y entonces digo, a ver, quiero saber cuál es la inclinación de esa recta. Y eso me lo va a dar la pendiente. Pero en esa pendiente va a guardar mucha información. ¿Qué información va a guardar? Pues el cambio de la curva que tiene en ese punto. Es decir, supongamos que mi curva es algo así, ¿no? Empiezo así, así, así. Y entonces aquí en este punto me está guardando información. Algo que podríamos ver es que, pues en ese punto, la función, la curva, tiene un punto máximo, un punto grande, el más grande dentro de ese intervalo. Y entonces, esto lo vamos a ver más adelante para definir lo que es una función lineal, para poder plantear bien este problema. Es la motivación del cálculo diferencial. ¿Por qué? Porque a esta pendiente la vamos a llamar la derivada. Eso nos va a dar muchísima información, desde poder dibujar una gráfica, desde poder hasta poder realizar problemas de optimización, problemas que sí se aplican en la vida real, y se va a seguir utilizando en el cálculo integral, ¿no? Ahorita ya para no confundirnos más, pues lo vamos a dejar así. Este va a ser nuestro problema de la tangente. Conforme vayamos desarrollando los conceptos, pues vamos a seguir desarrollando este problema hasta entenderlo bien, ¿vale? Y ahora sí, pues vamos a empezar con
las bases. En esto, yo les comentaba al inicio del curso, pues que es recomendable tener una noción básica de lo que son las propiedades de los números reales, factorización, potencias, etcétera, ¿no? Pero pues vamos a dar un pequeño repaso. Aquí sí me voy a ir un poquito rápido, para que si alguien ya lo domina mucho, no se aburre. Pero también siéntanse en la libertad de que si ustedes dicen, no, mejor sí un poco más despacio, pues me pueden mandar un mensaje o decírmelo aquí si ustedes gustan. Entonces, a ver, para empezar necesitamos saber con qué vamos a trabajar. Lo primero, obviamente, son los números. Estos números se clasifican, tienen una clasificación. Tenemos a los números naturales. Los números naturales comienzan de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Estos puntos indican que continúa así, ¿no? Que continúa así. Esto es una llave, no se confundan, no me sale tan bien, pero es una llave nada más para cerrar este conjunto. Esto lo voy a llamar un conjunto. Es una colección de objetos que con sus elementos bien definidos, ¿no? Son los números naturales los que utilizamos para contar. Algunos autores consideran que los naturales comienzan desde el 0, otros desde el 1, pero pues al final ambas interpretaciones son correctas, ¿no? No hay ningún problema. Después tenemos a los números enteros. Estos incluyen a los negativos, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Y así sucesivamente. Lo que podemos notar de este conjunto de números, tanto de los naturales como de los enteros, es que son conjuntos infinitos. Conjuntos infinitos. ¿Vale? Los números enteros, ¿para qué los utilizamos? Para representar pérdidas, bajas temperaturas, deuda, sobre todo. Y notemos que dentro de los números enteros se encuentran los números naturales, ¿no? Es decir, si yo tengo por aquí, a ver, si yo por aquí dibujo a mis números naturales, y estos son los naturales, entonces los enteros parece que son más grandes y contienen a los números naturales, ¿no? Estos son los enteros, ¿vale? Después tenemos a los números racionales o fraccionarios, que son de la forma P sobre Q, con Q y P en los enteros, y Q tiene que ser diferente de 0, ¿vale? ¿Por qué diferente de 0? Porque como lo dijimos hace ratito, como se está haciendo una división, tenemos que cuidar que este número no sea 0, para evitar indeterminaciones, ¿vale? Después tenemos a los irracionales, que son números que no se pueden expresar, como un número racional. Un número racional. Es decir, estos números pues no son de la forma P entre Q. No admiten, no tenemos una forma de
representarlos así, P entre Q. Un ejemplo de los números irracionales, tenemos a pi, tenemos a raíz de 2, a raíz de 7, a raíz de 5, etc. De hecho, cualquier raíz de P, donde P es un número primo, va a ser un número irracional. Irracional. ¿Vale? Eso es más o menos los números irracionales. Otra característica que tienen es también que en su expansión decimal, su expansión decimal es infinita, pero no sigue un periodo. Recordemos, por ejemplo, si hablamos de pi, otra vez, pi es 3.14, 15, 92, 65, y continúa así, ¿no? Con varios. Estos puntos decimales, estos dígitos, son infinitos. Y de hecho, no tienen un periodo, es decir, jamás se va a volver a repetir esto, ¿no? No va a pasar que otra vez diga, pues 14, 15, 92, 65. No. Son de forma aleatoria, ¿no? Entonces, hasta ahorita tenemos, a ver, a los números racionales. Los números racionales sí contienen a los números enteros y a los naturales. Aquí están los racionales. Pero, como acabamos de decir, que los números irracionales no son números racionales, entonces están como separados, ¿no? Están como, los irracionales están afuera. Y ya todo el conjunto, todos, son los que nosotros vamos a estar ocupando y se llaman los números reales. Otra definición que le podemos dar a los números reales es que son todos aquellos de la recta numérica. Vamos a escribirlo un poquito acá. A ver, en lo que muevo eso, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? ¿Vamos bien? Los reales. Números reales. Y de estos podemos decir que son toda la recta numérica. La recta numérica, recordemos que esta nos la enseñaban en la primaria, donde ponían, ¿sabes qué? Pues por aquí vamos a tener al 0, por acá el 1, el 2, el 3, el 4, por acá el -1, por acá el -2, el -3 y así sucesivamente. Entonces, los números reales son toda esta recta, toda, completa, sin dejar ningún hueco, ¿no? Porque observen que entre el 0 y el 1 hay un hueco, pero ya en los números reales no, es toda la recta numérica, ¿vale? Datos interesantes sobre los números. Primero recapitulemos un poquito. Entre comillas, los más pequeños son los números naturales. ¿Por qué? Porque están contenidos en los números enteros. Los números enteros están contenidos en los números racionales. Los irracionales no se contienen, son algo aparte. Y los números reales ya es todo, ¿no? Todos los números. Contienen tanto los números irracionales como los racionales. ¿Por qué digo que, entre comillas, los naturales son los más pequeños? Porque algo interesante que pasa acá con los números. Pregunta, ¿qué conjunto tiene más números? ¿Los naturales o los enteros? En forma de comparación, ¿qué conjunto es más grande, por así decirlo? ¿Los naturales o los enteros? ¿Ustedes qué creen? Los enteros, ¿no?
Podríamos pensar que los enteros, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tienen a los negativos, ¿no? Alex nos dice también que los enteros, ¿no? Ana, ¿tú qué piensas? ¿Los enteros o los naturales? Los enteros. Necesito apoyo eso. Yo ¿Enteros? mismo te voy a decir, hermano, Eh, René, ¿ya nos dijo? No, René, ¿tú qué piensas? ¿Los naturales o los enteros? ¿Quién es más grande? Si gustas, puedes escribir también. Estoy leyendo el chat. Bueno, pues no, resulta que la cardinalidad, es decir, la cantidad de los naturales y de los enteros es la misma. Como cardinalidad son lo mismo. Tienen la misma cantidad. Aunque parezca raro, ¿no? Aunque parezca que digan, pero es que ahí tienen los números negativos y en los naturales no. El detalle es que son conjuntos infinitos, ¿no? ¿Cómo vamos a probar esto? Porque una cosa es que yo lo diga y otra cosa que se cumpla, ¿no? ¿Cómo lo vamos a probar? Con funciones. Funciones que vamos a llamar biyectivas. ¿Cómo van a ser estas funciones? Como que vamos a emparejar números. Les vamos a dar una pareja, porque es una forma fácil de contar. Si yo, por ejemplo, tengo 5 butacas y voy a sentar a los alumnos, para saber cuántos alumnos tengo, pues nada más veo las butacas que se llenaron. Si se llenaron las 5 butacas, pues es que tengo 5 alumnos. Si no se llenaron, es que tengo menos de 5 alumnos, ¿no? Y si quedan alumnos de pie, es porque tengo más de 5 alumnos. Entonces vamos a hacer una especie de emparejamiento. Es decir, como que voy a tener aquí el 1, lo voy a emparejar con alguien. Por ejemplo, con el 0. El 2 lo voy a emparejar con el -1. El 3 lo voy a emparejar con el 1 positivo. El 4 lo voy a emparejar con el -2. El 5 lo voy a emparejar con el 2. Y así sucesivamente. De hecho, aquí, una idea intuitiva, podrían ver que sí se van emparejando, ¿no? Como que cada uno va teniendo su pareja. Nadie se queda solo. Esto lo vamos a probar. Esta relación aquí, a lo que vamos a llamar función. Entonces es algo interesante que pasa con estos números. Y ya que estamos aquí, también sucede que la cardinalidad de los enteros es la misma que de los racionales. También hay la misma cantidad de fracciones que de enteros que de naturales. ¿Vale? La misma exactamente. De esto sí hay muchos videos, yo los he visto. Por ahí, hoteles infinitos, que eso explica más o menos cómo se comporta el infinito. Eh, Algunas otras cosas. Ahí si tengo una oportunidad les mando algunos. Pero esto lo vamos a probar matemáticamente, ¿vale? Y uno podría pensar, bueno, si ya me estás diciendo que todos tienen la misma cardinalidad, entonces debe de ser igual a la de los irracionales, ¿no? Pues ya resulta que no. Que la cardinalidad de los números reales es más grande que de los enteros, de los racionales y de los naturales. En otras palabras, estamos diciendo que hay infinitos más grandes que otros infinitos. Ajá. ¿Por qué? Porque los números naturales son infinitos, pero los reales también son infinitos. Entonces tenemos infinitos más grandes que otros, ¿no? De hecho, son tan importantes estos infinitos que al infinito de los naturales usualmente lo llaman Aleph cero o un infinito numerable, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo vemos más adelante. Hasta ahorita, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Bien, maestro. ¿Ninguna? Vale, vale. Y nuestro primer tema que vamos a ir repasando, pues son algunas propiedades del valor absoluto. Vamos a necesitar esto porque vamos a ver intervalos. Estos intervalos los vamos a ocupar para ver funciones, porque necesitamos ver dominio de función, donde una función sí se puede evaluar, es decir, qué valores permite una función. Entonces, lo primero que veríamos mañana sería valor absoluto. Yo creo que lo empezamos mañana para concluir bien el tema, ¿no? Para no quedarnos a medias. No sé si les queda alguna duda del curso, alguna pregunta. Solo para comentarles, yo al final este video lo subo a YouTube, les mando el enlace. En el Classroom van a ver una sección de notas y una sección de, bueno, en esa misma sección de clases, ahí les voy a poner la nota y el link del video, ¿vale? Y conforme Maestro, avancemos, mande. quise entrar a Classroom y no me permitió. Ah, ahorita te mando otra vez o me mandas el correo y te mando la invitación, ¿vale? Gracias. Vale. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Alguna pregunta?